Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Navidad, qué lindo tiempo. Vamos a seguir entonces. En esta mañana yo quisiera hacer un resumen, porque ya casi estamos terminando, pero un resumen de esto de la Navidad. Y eso es otra cosa, hermanos, qué lindo que podemos estar en este lugar, no solamente para hablar de los temas, pero de hablar de doctrina, porque la doctrina es importante, porque la doctrina es la enseñanza que necesitamos para crecer, para madurar. Amén. La doctrina es importante. Tenemos que saber la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Padre, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios, la doctrina de la iglesia. La doctrina es importantísima, porque sin doctrina, sin enseñanza, ¿cómo puedo crecer? Ahí está el gran problema de muchas iglesias, que la gente va a la iglesia pero no sabe doctrina, no sabe defender lo que cree. O sea, lo que cree. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? Hay gente que simplemente son como borreguitos, van tras de los otros. Pero cuando se les para y se les confronta la verdad, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? No sé, pregúntele al pastor. Pregúntele a Israel, porque él está más al frente y dice cosas bonitas. Debes saber algo. Pregúntele a Henry, porque él es el que está en el tema de las alabanzas y él sabe, posiblemente él sabe. No. Doctrina es importantísima porque es la enseñanza de lo que tienes que saber, y lo que sabes tienes que vivir. Tenemos que vivir lo que sabemos. Por eso es que necesitamos saber. El discipulado es eso, que alguien me ayude a conocer la doctrina y la doctrina me ayude a ser como Cristo. Ese es el discipulado en la iglesia. Entonces, en esta mañana vamos a ir a un texto clave de Navidad, que hemos tomado algunos textos, pero yo quisiera en esta mañana ir a Gálatas capítulo 4. Si me acompañas, vamos a leer versículo 1. Y quiero que hagamos un énfasis en este texto. Me gustaría, si me ayudas, el primer gráfico vamos a poner en la pantalla. Vamos a hablar de Jesús, obviamente, porque Jesús es el tema de Navidad. Jesús es el protagonista de la historia de Dios. Dios tiene una historia, y esa historia está explicada. Me encantó el texto que leíste, hermano Israel, Mateo capítulo 11, que dice Jesucristo que da gracias al Padre porque estas cosas escondió escondió de los sabios para revelarlos ¿a quién? A los niños, a estos pequeñitos. Hablando de los discípulos, dice: estas cosas el Padre escondiste. ¿Qué cosas? Ahora vamos a ver lo que el Padre escondió de los sabios, de los escribas, fariseos de ese entonces, de aquellos que se suponía que se jactaban del conocimiento de la ley, pero en realidad no entendieron los tiempos. No entendieron los tiempos. Así que en esta mañana vamos a hacer un repaso desde aquí vamos a retroceder la historia y luego vamos a regresar a este mismo texto. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, está hablando de los hijos de Dios. ¿Y por qué menciona Pablo esta alegoría de un niño esclavo y un niño heredero? Un niño primero heredero y un niño esclavo. Es que
Pablo está tratando de darnos una figura en el trasfondo de los judíos. Cuando un niño nacía en una familia, el niño era heredero de todo lo que le pertenece al padre. Y entonces el padre, para que el niño pueda disfrutar de lo que iba a heredar, le ponía a un tutor para que le enseñara cómo administrar lo que el padre le iba a dejar. Entonces, en ese tiempo, los padres responsables hacían eso, ponían tutores a los hijos para que esos tutores le enseñaran cómo administrar la herencia que iban a dejar los padres. Qué lindo, ¿no? Qué increíble. Esa era la forma judía de cómo ellos administraban sus bienes para que sus hijos disfruten de lo que los padres los dejaban. No solamente cosas materiales, pero también se preocupaban de las cosas espirituales. Por eso es que la Shema que ellos repetían, que es Deuteronomio 6, que enseñaran a sus hijos desde que estaban en la cuna, y les enseñaban desde que se levantaban hasta que se acostaban y durante todo el día, a que repitieran la Shema. ¿Qué era la Shema? Los 10 mandamientos. Repite, repite, repite. ¿Y quién hacían eso? Los tutores, aquellos maestros que estaban con los niños. Entonces dice Pablo, versículo 3, así también nosotros. O sea que nosotros ahora necesitamos también a alguien que nos ayude a saber cómo administrar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dejado. ¿Quién es ese maestro que tenemos ahora? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es el que va a tomar la vida del creyente, que es el niño en Cristo, que acepta a Cristo, y entonces el Espíritu Santo te comienza a enseñar cómo disfrutar, cómo vivir lo que Dios ya nos ha dejado, la herencia que ya recibimos ahora mismo, aquí y ahora, no cuando te mueras. Aquí y ahora quiere que disfrutemos. Versículo 3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo rudimientos del mundo. ¿Ves cómo asocia Pablo esto? Nosotros también estábamos niños y estábamos esclavos del pecado, de Satanás, de nuestras malas actitudes y de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, de donde viene todo: la ira, el enojo, la envidia, los celos, el orgullo. Estábamos atrapados, esclavizados en eso. Wow, versículo 4. Siempre que en la Biblia encuentres un pero, ¿qué es un pero? ¿Qué es un pero? Un contraste. Cuando tú encuentres una Biblia, un pero, porque ahí va a haber un contraste, algo totalmente diferente a lo que acabas de leer. Va a haber un contraste positivo o negativo. Hemos visto en la parte negativa de que nosotros éramos niños esclavos y que necesitábamos un tutor, así como los judíos. Pero aquí hay un contraste. Mira el contraste. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios. Bueno, vamos a usar las comas, porque es importante leer con comas. Mira lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, punto. Ahí hay una coma, ¿verdad? ¿Tiene una coma tu Biblia? Cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa el cumplimiento del tiempo? Que Dios tiene un tiempo. Ahora, el tiempo de Dios, yo les enseñé, ya hemos hablado, el tiempo de Dios no es igual al tiempo humano. El tiempo humano es cronos, de donde viene la cronología, cronos. Pero el tiempo de Dios es el kairos. ¿Cuál es la diferencia entre el cronos y el kairos? Que el kairos de Dios es eterno. Es eterno. Dios no tiene tiempo. Él vive en el presente eterno. Y el cronos es el que nosotros usamos de cronología. Tenemos 24 horas en el día, tenemos 365 días. Ese es nuestro cronos. Ahora, ¿cuándo vino Jesucristo?
en el cronos o en el kairos de Dios. En el tiempo eterno de Dios. Él ya sabía cuándo Él tenía que venir, cuándo Él tenía que enviarlo. Ahora, quiero que aquí prestes atención. Mira, Jesús, en Juan 1:1, eso vimos la semana pasada. Jesús, Él dice, Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. ¿Te acuerdas? Juan 1:1, ya existía el verbo. O sea que significa que Jesús ya existía con Dios en la eternidad pasada. Él ya existió. Él ya existió. No es que recién ahora en Navidad, o no es que en ese momento Jesucristo existió. No, cuando Jesucristo nació en Belén, no es que ahí existió. No, Jesucristo ya existía en la eternidad pasada. Ya estaba Jesucristo con el Padre. Por eso es importante esto, hermanos, muy importante que entendamos que cuando Jesucristo vino, dijimos la semana pasada, Él es 100% Dios, 100% hombre. De hecho, todas las sectas religiosas que se han levantado justamente han sido porque han negado una de estas dos enseñanzas, esta doctrina. ¿Cuál enseñanza? Algunos dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo es la primer creación de Dios. ¿Perdón? Si Jesucristo es una creación, entonces dijimos, ¿no? Es un peligro de que no estamos seguros de ser salvos, porque el único que salva, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Y si Jesucristo no es Dios, entonces estamos perdidos. Jesucristo es 100% Dios. Si no, vas a tener problemas con testigos de Jehová, vas a tener problemas con hay muchas sectas, los mormones, hay muchas sectas, especialmente aquellas sectas que son que creen en más de un Dios, politeístas. Toda religión que es politeísta niega la divinidad de Jesús. Entonces todas esas religiones de Medio Oriente, de la India, del Oriente, de la China, que creen en diferentes dioses, están errados totalmente porque no entienden, no lograron. Acuérdate, Padre, que estas cosas, gracias porque revelaste a los niños, aquellos que como niños creemos que el Padre envió al Hijo. Ahora, por esto es importante, hermanos, Navidad es una doctrina muy importante de saber que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y no solamente eso, dijimos la semana pasada, pero también dijimos que Jesucristo cuando vino, Filipenses 2, del 5 al 11, ¿qué dice Filipenses? Que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Dijimos, ¿de qué se despojó? ¿De qué? No, cuidado que vayas tocando la naturaleza del Hijo de Dios. No podemos tocar la naturaleza del Hijo de Dios. De su gloria. Bueno, ahí está el punto. Casi estás en lo correcto, porque Él cuando dice que se despojó, Él dice que se limitó. Se limitó a algunos atributos que Él tenía, como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, Él era omnisciente. Jesucristo era omnisciente, Él sabía todo. Pero encontramos en la Biblia que Jesucristo tenía que ir a las sinagogas, a la sinagoga como niño, y estudiar en la sinagoga la ley de Dios. ¿Cómo? Si Él sabía todo, tenía que estudiar. Sí, pero como Él era hombre, se limitó a ser hombre y a estudiar la ley de Dios. ¿Qué otra cosa se limitó? Su omnipresencia. Dios es omnipresente, Él puede estar al mismo tiempo en cualquier lugar. Pero cuando Él vino,
se limitó al lugar donde él estaba. Qué hermoso Jesús que podemos nosotros ahora conocer, que siendo 100% Dios, no estimó a ser Dios, pero Él vino a limitarse por amor a ti y a mí para salvarnos. ¡Wow! Precioso Jesús. Sabes, en los imperios, muchos imperios se han inventado dioses. Por ejemplo, los griegos tienen un montón de dioses. Los romanos tienen un montón de dioses. Pero ¿sabes qué? La particularidad de estos dioses romanos, griegos, babilonios, asirios, ¿sabes cuál era la particularidad de esos dioses? Que esos dioses jamás vinieron a la tierra. Esos dioses jamás tuvieron el deseo de venir a estar con su gente. Es más, en esos dioses paganos luchaban entre ellos para ser uno mejor que otro. Si vos ves, por ejemplo, cómo Pablo cuando llega a Éfeso estaba lleno de dioses. Y Pablo dice, uy, les veo que ustedes son muy religiosos, aquí hay tantos dioses, pero escúchenme, les vengo a hablar de un Dios que ustedes no conocen, al Dios desconocido, de ese vengo a hablarles. Entonces, por eso es importante la doctrina, porque Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% humano. Él se limitó, no se despojó de nada, porque si Él se hubiese despojado de su deidad, de su gloria, estaríamos no hablando de Dios, estaríamos hablando de un hombre, de un profeta, de un hombre común y corriente como tú y yo. Y entonces estaríamos en un problema, porque no murió Dios por nosotros. ¿Ok? En el tiempo. Ahora, quiero que conmigo vamos al... Jesús es coexistente, preexistente, coexistente y existente con el Padre. De eso no hay ninguna duda y de eso no vamos a discutir, de eso no se discute. Juan 1:1 es claro. Él, en el principio existía el verbo, ya existía el verbo. Y es interesante que esa palabra en el principio, ¿dónde encontramos esa palabra? Génesis 1:1. ¿Qué dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios. ¿Con quién estaba Dios en el principio? Con el verbo. Así que no podemos nosotros disociar o romper la Biblia para yo crearme una doctrina que no está de acuerdo con toda la Biblia. La Biblia es una unidad completa. No se contradice la Biblia. No dice una cosa en el Antiguo Testamento y otra cosa en el Nuevo Testamento. No, hay un mensaje claro en la Biblia. Ahora, acuérdate, en el cumplimiento del tiempo, en el kairos de Dios. Ahora, esto es importante, en el kairos de Dios significa que Dios ya sabía cuándo tenía que venir. Nosotros no sabíamos, pero Él ya sabía. De hecho, hermanos, ¿cuándo es la segunda venida? Entonces, ¿quién sabe? Dios. Dios es el que sabe. Así que, más bien que estemos como iglesia, como las 10 vírgenes, listas, ataviadas, preparadas, llenas de aceite, cualquier rato viene el Señor. En el cronos, en el kairos de Dios. Por favor, si me ayudas a controlar a esta niña, por favor, porque me distraigo. Dios 100%, Jesús Cristo 100% hombre, 100% Dios. Ok, ahora mira. Dice que Dios en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo. Ahora aquí rapidito, ayúdame con el siguiente gráfico, por favor.
Dios tiene un hijo. Eso es importantísimo. Algunos no creen que Dios es el Hijo de Dios. Algunos piensan que Jesucristo es un profeta o un hombre bueno o una persona que vino a hacer algo diferente al resto del mundo, pero que no es el Hijo de Dios. Cuidado. Dios tiene un hijo. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque cuando estés frente a Dios, frente al Padre, ¿sabes la pregunta de Dios que va a ser clave para cada uno de nosotros o para cada individuo, para cada mortal? ¿Sabes qué va a ser la pregunta clave? ¿Qué hiciste con mi hijo? Yo mandé a mi hijo. ¿Qué hiciste con mi hijo? Y ahí no va a haber excusas. ¿Cuántas veces escuchaste del hijo? ¿Cuántas veces se te predicó que aceptes al hijo? ¿Cuántas veces se te enseñó que el hijo merece la honra y la gloria? ¿Cuántas veces se te dijo que Jesucristo el Hijo es el Señor? ¿Cuántas veces se te dijo que Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores? Y que necesitamos doblegar nuestras rodillas y confesar con nuestra lengua que Él es el Señor. Cuidado. Cuidado. Ahora, ¿dónde empezó esta promesa de Dios que Él iba a enviar un hijo? Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15. Fíjate, aquí empieza la promesa de Dios. Porque en alguna parte tendría que Dios haber preparado al pueblo, tendría que habernos preparado para poder esperar al Hijo, al Mesías. Fíjate lo que dice en el 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí comienza la lucha cósmica de la maldad entre dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de Dios. La simiente de Satanás y la simiente de Dios. La promesa era que de la simiente de la mujer, de la simiente de Eva, iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de la simiente de Satanás. A Satanás mismo esta simiente iba a pisarle la cabeza. Ahora, rapidito, fíjate. Siguiente. Mira, si vos ves en la Biblia, seguramente cada generación estaba esperando a ese que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. A ver, si vos lees la Biblia conmigo, vamos a hacer un recorrido desde el Génesis, donde empieza Adán y Eva. ¿Cuántos hijos tuvieron? La Biblia menciona a Caín y Abel, pero si lees la genealogía de Adán y Eva son muchos. Pero seguramente Adán y Eva estaban esperando que de uno de esos hijos iba a venir el que iba a pisar la cabeza a Satanás. ¿Vino de Adán y Eva? ¿De uno de sus hijos? No vino, obviamente. Entonces comienza la historia, fíjate. Primero Adán y Eva, luego Caín y Abel. ¿Caín y Abel tuvieron hijos? Iglesia, ¿Caín y Abel tuvieron hijos? Sí, bueno, Abel murió, pero Caín tuvo hijos. ¿Y de Caín vino alguien que aplastara la cabeza a la serpiente? No. Entonces seguimos. Caín tuvo un hijo llamado Enoc. Caín tuvo un hijo llamado Lamec. Set tuvo un hijo llamado Enoc. ¿Te acuerdas qué pasó con Enoc? Que Dios se los llevó. Pero no era el hijo, no era aquel que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Luego viene Set, Lamec. Set tiene otro hijo, Noé. ¿Te acuerdas qué pasó con Noé? El arca, el diluvio. Vino de ahí, de Noé, vino el que iba a pisar la cabeza. No. Luego de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé,
de los hijos de Noé, ¿vino alguien que nació para pisarle la cabeza a la serpiente? No, han pasado hasta aquí 2000 años. 2000 años, y que Dios estaba preparando al mundo, porque la promesa era que iba a venir un niño uno de la descendencia de Adán y Eva, para aplastar la cabeza a Satanás. Siguiente. Nos encontramos ahora desde el Génesis capítulo 12 en adelante. Ahora, fíjate, Abraham, ¿tuvo hijos Abraham con Sara? ¿Con Agar? Sí, uno de esos hijos fue la promesa de Dios, fue de la respuesta de la profecía de que uno vendría a aplastar la cabeza a Satanás. ¿Fue o no fue? ¿Hubo o no hubo? No hubo. Abraham no tuvo esa oportunidad. Luego vino el hijo Isaac con Rebeca, después Jacob, que es hijo de Isaac, después Judá, después Moisés, después David, después Salomón. Y cuando la historia comienza a dar un giro, fíjate que después de Salomón, ¿qué pasó después de la vida de Salomón? Mejor dicho, de todos estos hijos, vino uno que era posiblemente el hijo que iba a aplastar la cabeza a la serpiente. No. Entonces, fíjate qué interesante que Dios termina con Salomón, y Salomón y toda su descendencia es disciplinada por Dios, y los lleva 700 años de disciplina en Asiria y en Egipto a las 12 tribus de Dios que había escogido. Y llega un momento donde Dios dice: basta, no voy a hablar más con mi pueblo. Y desde que Israel y Samaria son llevados a Babilonia y a Siria, Dios los deja allí. Luego los regresa a reconstruir el templo, pero Dios ya no dice nada. Dios ya no dice nada. Pasan 400 años de silencio, 400 años de silencio, que Dios no dice nada. ¿Y sabes qué? En el año cuarto después, en el gobierno de Julio César, porque la Biblia lo registra, dice que los ángeles vinieron y anunciaron ¿a quién? A las personas. ¿Cuáles personas? Primero a los pastores, gente humilde, gente que no tenía conocimiento, gente que no estaba en la élite religiosa, los más simples, los más pobres, los más humildes, los más ignorantes. Viene el ángel y les dice: sigan la estrella, porque les voy a llevar a un niño que ha nacido. Luego los mismos ángeles se presentan a los magos y les dice, y les ordena a los magos: vayan y adoren al niño que ya ha nacido. Pero lo más importante de esta historia es que Dios irrumpe la historia, llama a los ángeles para que proclamen las buenas nuevas, la buena noticia, que el niño ya ha llegado. Aquel niño que estaba prometido en Génesis 3:15 ya había llegado. Y lo más impresionante de todo esto, ¿a quién usó? Una mujer. ¿Quién nos metió en problemas, Israel? Estamos como estamos por una mujer. Pero asimismo Dios utilizó una mujer. Yo creo que esto es increíble en la lectura de la historia de Dios, porque Dios vino a redimir todo. Y aún hombres ahora y mujeres somos objeto de redención cuando nos acercamos a Dios.
reconocemos nuestro pecado y comenzamos a obedecer a Dios. Así que Dios usa a José y a María, pero acuérdate que el niño que venía no era hijo de José. ¿Cómo es que María quedó embarazada? Por lo tanto, sabemos en la Escritura que Jesucristo, cuando nació como hombre, Él no vino, ni tuvo, ni tenía posibilidad de pecar. Porque Él no vino con la naturaleza pecaminosa que tú y yo sí venimos cuando nacemos a este mundo. Heredamos la naturaleza de nuestros antepasados, de donde venimos, Adán y Eva. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y eso hizo la diferencia de que Él era algo diferente, único. No había otro como Él, ni habrá otro como Él. Precioso. Así que ahora ya pasan ¿cuántos años? Otros 2000 años, o sea, ya pasan 4000, han pasado 4000 años que Dios cumple la promesa que había hecho en Génesis 3:15. 3:15 dijo que Él levantaría a una persona de la semilla de Adán y Eva, que aplastaría la cabeza de Satanás. Y volvamos entonces allí a Gálatas 4, otra vez. Para seguir leyendo el texto, mira lo que dice, versículo 4. Pero, acuérdate, pero aquí el contraste. Éramos esclavos, éramos niños, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano, para que venga el niño? 4000 años. Ahora, para nosotros 4000 años es mucho. Es mucho. Pero para Dios, ¿qué dice Pedro? Para Dios un día es como 1000 años. Pero ¿te das cuenta de la importancia de entender el kairos de Dios? Entender que Dios tiene sus tiempos, y eso debería darnos a nosotros paz, debería darnos a nosotros seguridad, deberíamos darnos a nosotros confianza que estamos en manos de un Dios sabio, de un Dios que tiene una historia, que su historia es verdadera, y en esa historia verdadera que es eterna, estamos nosotros en esa historia. Nuestra historia no es más importante que la historia de Dios. Es la historia de Dios que nos invita a ser parte de la historia, de su historia. Y entonces pasan 4000 años, dice, Dios envió a su Hijo, que dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Ahora, yo quiero que veas y notes cómo desde Génesis 3:15, que fue la promesa, en el cumplimiento del tiempo, no antes, no después, sin demora, Dios tenía todo listo, todo preparado para que venga su Hijo. Y es interesante esto, porque ¿en qué imperio apareció el niño? ¿Qué imperio era el que gobernaba en ese entonces? Los romanos. Ahora, ¿por qué Dios escoge ese tiempo? Nosotros no sabemos, pero podemos un poco indagar, un poco darnos el atrevimiento de poder discernir algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Roma, vas a ver que era el tiempo de la Pax Romana, la paz romana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Roma como imperio había esclavizado, o había gobernado, había dirigido todo ese imperio por 3 razones importantísimas. Primero, por el lenguaje. Había un solo lenguaje.
¿Cuál era el lenguaje que se movía en ese tiempo? El griego. El griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces las élites, los negocios, todo se relacionaba con este idioma, el griego. Por eso es que el evangelio pudo ser compartido a todo el mundo, porque todo el mundo sabía el griego. Primero. Segundo, ¿por qué en Roma? ¿Por qué en el tiempo de Roma? Porque en ese tiempo habían carreteras. Porque Roma, para poder salir a conquistar los pueblos, tenía que hacer caminos. Y adivina quién hacían los caminos. Los esclavos que ellos traían de las batallas y los ponían a hacer caminos. Y entonces ya había caminos para que el evangelio corriera. Interesante. Era el idioma, eran las carreteras y era el control del gobierno. O sea, nadie podía protestar, nadie podía hacer nada que no sea de lo que diga Roma, el imperio. De hecho, el imperio era un imperio muy cruel, porque el imperio, vos has visto las películas, cuando el emperador hacía esto, mira, ¿qué significaba? En los circos romanos, cuando el emperador estaba en los circos romanos, si el emperador hacía así, chao, todos los que estaban ahí tenían que morir. Por eso es que es interesante cuando los cristianos iban a los circos romanos, mientras César hacía así, Jesucristo en el cielo hacía así. Porque él, a los que Roma mataba, aquellos que por la fe morían por Cristo, Jesucristo los recibía en gloria. Así que por esa razón creo yo que el tiempo fue el imperio romano, porque estaba listo, preparado para que el evangelio se desparramara. Y de hecho Pablo, cuando vos ves las cartas de Pablo, Pablo pudo llegar hasta Roma. Algunos dicen que fue hasta España. ¿Por qué pudo viajar tan lejos Pablo? Porque había carreteras, porque había un idioma y porque estaba protegido por el mismo imperio. Y como él era ciudadano romano, él podía entrar, salir de cualquier lugar donde él estaba, porque él presentaba sus credenciales para que sea respetado. Wow. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, mira lo que dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Me encanta esto, me encanta. En el plan de Dios, en el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál fue el propósito? Redención. El propósito de la venida del Hijo de Dios es redención, hermanos. Amén. Qué historia más espectacular, que Dios haya dejado su gloria, haya dejado el cielo, haya dejado los portales celestiales donde Él era adorado por ángeles, por querubines, por serafines, y Él decidió venir a este mundo para redimirnos. Hermano, no hay otra historia más sublime, no hay otra historia más maravillosa. Si tienes otra historia como esta o mejor que esta, cuéntamela. Esta es la historia de las historias. Vino a redimirnos. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque Él me buscó, me amó, murió por mí, me perdonó, y ahora Él quiere que yo sea su hijo adoptivo. Ya no más huérfano, ya no más separado de Dios, ahora vivir con Dios. Fíjate que este concepto es importantísimo que entiendas en la vida cristiana. Estaba estudiando en el libro de Efesios capítulo 1. Vas a ver que 15 veces se repite en Él. En Él. En Él. Cuando usa la Biblia
esta preposición en. Estaba interesante este concepto de las preposiciones, pero esta preposición en significa que, o habla de unidad. Cuando dice que estamos en Cristo o en Él, está hablando de que nosotros hemos sido unidos a Él. Fíjate que nosotros hemos aprendido, o seguramente has escuchado, que nosotros estamos con Cristo. No, nosotros no estamos con Cristo. Otros piensan, nosotros estamos cerca de Cristo o estamos andando con Cristo. No, nosotros no estamos con Cristo ni andando con Cristo. Hermanos, nosotros estamos en Cristo. ¿Qué significa? Que hemos sido metidos en Él. ¿Ves la diferencia? Lo que le pasó a Cristo te pasó a ti. Cuando Él murió en la cruz, fue sepultado, Él resucitó. Eso es lo que te pasó a ti y a mí. Por eso es que tenemos seguridad en Cristo, porque estamos en Él. No estamos cerca de Él ni caminando junto a Él, estamos dentro de Él. Maravilloso. Estamos en Cristo. De modo, si alguno está en Cristo, unido a Cristo, unido a Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De eso se trata, de ser nueva criatura. La redención hace que tú seas nueva criatura. Pero no solamente es la redención. Mira lo que dice Pablo al final, porque me encanta, porque la redención no es simplemente que escapes del infierno. Mira lo que dice el versículo 19. Ahí estamos en Gálatas capítulo 4. Mira el versículo 19. Dice Pablo así, mira. Voy a ir desde el versículo 18. Dice: bueno es mostrarse en lo bueno siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. Hermano, escucha, Navidad no solamente es saber que vino el Hijo, no solamente es saber que vino a redimirme, pero el Hijo vino a redimirme para que sea conforme a su Hijo. Wow, precioso. Ahora tengo un propósito, ser como el Hijo. Pero eso no lo puedo hacer yo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios, que me ha sido dado. Fíjate, capítulo 4, versículo 6. Por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones que el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre es papito, mi papito, aquel que vino, me salvó, me redimió y ahora quiere que sea conforme a su Hijo. Amén. Eso es Navidad. De eso se trata la enseñanza, la doctrina que queremos que la gente sepa, la gente conozca, pero principalmente nosotros. Principalmente nosotros. Ahora ya sabemos entonces que la profecía de Génesis 3:15 se cumplió cuando vino ¿quién? Cristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan está toda la historia que puedes leer cómo sucedió todo eso. Pero déjame terminar, porque quiero que te vayas entendiendo que qué importante es creer al Hijo de Dios, a Cristo, porque toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia habla de Él. Fíjate, voy a ser rápido, pero presta atención. Génesis dice que Cristo es la simiente prometida que vence a la serpiente. Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual que libera de la esclavitud. Levítico, Cristo es el sacerdote perfecto y sacrificio acepto. Números, Cristo es el Hijo exaltado que da vida al pueblo rebelde. Deuteronomio, Cristo es el profeta mayor que habla la palabra fiel de Dios. En Josué, Cristo es el capitán que introduce al pueblo en la herencia. En Jueces, Cristo es el libertador fiel cuando los jueces fallan.
En Ruth, Cristo es el redentor cercano que restaura al extranjero. En 1 Samuel, Cristo es el rey conforme al corazón de Dios. En 2 Samuel, Cristo es el heredero eterno del trono de Dios y de David. En 1 de Reyes, Cristo es el rey sabio que Israel rechazó. En 2 de Reyes, Cristo es el rey fiel que permanece cuando el reino cae. En 1 de Crónicas, Cristo es el rey legítimo según el plan de Dios. En 2 de Crónicas, Cristo es el rey que sana al pueblo cuando se humilla. En Esdras, Cristo es el restaurador del culto verdadero. En Nehemías, Cristo es el reconstructor del pueblo y sus muros. En Esther, Cristo es el intercesor oculto que salva a su pueblo. En Job, Cristo es el redentor vivo que vindica al justo. En Salmos, Cristo es el rey, pastor, Mesías sufriente. En Proverbios, Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. En Eclesiastés, Cristo es el sentido eterno frente a la vanidad. En Cantar de los Cantares, Cristo es el esposo que ama a su pueblo. Isaías, Cristo es el siervo sufriente y el rey glorioso. En Jeremías, Cristo es el nuevo pacto escrito en el corazón. En Lamentaciones, Cristo es el varón de dolores que llora con su pueblo. En Ezequiel, Cristo es el pastor verdadero y gloria restaurada. En Daniel, Cristo es el hijo del hombre que tiene dominio eterno. En Oseas, Cristo es el esposo fiel. En Joel, Cristo es el dador del espíritu. En Amós, Cristo es el juez justo. En Abdías, Cristo es el victorioso sobre los enemigos. En Jonás, Cristo es el profeta obediente que vence la muerte. En Miqueas, Cristo es el pastor rey nacido en Belén. En Nahum, Cristo es el vengador justo del mal. En Habacuc, Cristo es el justo por el cual viviremos. En Sofonías, Cristo es el rey que canta sobre su pueblo. En Ageo, Cristo es el deseado de las naciones. En Zacarías, Cristo es el rey humilde y traspasado. En Malaquías, Cristo es el sol de la justicia que trae sanidad. Todo eso en el Antiguo Testamento, Cristo ya era eterno. Y todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y no queda ahí, porque en el Nuevo Testamento Mateo habla de Cristo como el Rey de Reyes. En Marcos habla de Cristo como el siervo. En Lucas, Cristo como el Salvador. En Juan, Cristo como el Hijo eterno de Dios hecho carne. En Hechos, Cristo es el Señor resucitado que edifica su iglesia. En Romanos, Cristo es la justicia de Dios para salvación. En 1 Corintios, Cristo es el fundamento de la iglesia. En 2 Corintios, Cristo es poder que se perfecciona en la debilidad. En Gálatas, Cristo es la libertad del nuevo pacto. En Efesios, Cristo es la cabeza y gloria de la iglesia. En Filipenses, Cristo es el Señor exaltado que se humilló. En Colosenses, Cristo es el sumo y supremo sobre la creación. En 1 Tesalonicenses, Cristo es el rey que vuelve. En 2 Tesalonicenses, Cristo es el juez justo del día final. En 1 Timoteo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. En 2 Timoteo, Cristo es el Señor fiel hasta el fin. En Tito, Cristo es la gracia que transforma las vidas. En Filemón, Cristo es el reconciliador de las relaciones rotas. En Hebreos, Cristo es el sumo sacerdote eterno. En Santiago, Cristo es el Señor que vive con obras. En 1 de Pedro, Cristo es el pastor sufriente y glorificado. En 2 de Pedro, Cristo es el Señor que vendrá otra vez. En 1 de Juan, Cristo es la vida eterna manifestado en amor. En 2 de Juan, Cristo es la verdad manifestado en amor. En 3 de Juan, Cristo es el Señor sirviente y fiel hospedador. En Judas, Cristo es el Señor que guarda a los suyos. Y en Apocalipsis, Cristo es el Rey victorioso que volverá a gobernar por la eternidad. Este es el Cristo que predicamos, que amamos y que servimos. ¿Es tu Cristo? Algunos tienen un Cristo de su imaginación carnal. Algunos tienen un Cristo que ellos le dicen lo que ellos quieren que Él haga. El Cristo de la Biblia es el que te dice lo que tienes que hacer. El Cristo de la Biblia es el Señor. El Cristo de la Biblia te invita esta mañana, como hemos visto en Mateo 11. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y yo, el Cristo de Dios, puedo hacerte descansar. Amén. Cierra tus ojos.